Hola a todos, gracias por asistir a este webinar de la Academia ITUS. Solamente les voy a dar algo de información antes de pasar la presentación al doctor Reno. Primero que todo, hay muchas cosas delicadas hoy, entonces les pido por favor silenciar sus micrófonos para que no vayamos a interrumpir la presentación. Si quieren hacer alguna pregunta, van a ver una barra de preguntas al lado derecho de la pantalla. Pueden hacer sus preguntas y vamos a tratar de hacerles responder por el doctor Renu. Si no alcanzamos, se enviarán las respuestas por el email en los próximos días. Si están interesados en una grabación del webinar o si se tiene que retirar un poco temprano, las vamos a enviar por email en un par de días. Puede tomar algo de tiempo el proceso de la grabación, pero la mandaremos a todos. Para cualquier odontólogo que esté viendo esta presentación en vivo en Gran Bretaña, podemos ofrecer créditos de educación continuada a través de sus distribuidores de hitos. Contáctenos si están interesados. Solamente están disponibles para los que están viendo en vivo. Eso es todo de mi parte. Les voy a presentar al doctor Renu de Malasia para que dé su presentación sobre los defectos periodontales e hitos. Gracias. Gracias, Peter. Bienvenidos todos. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estén. Soy el doctor Renu. He sido periodoncista por los últimos 8 años, estoy trabajando con el Ministerio de Salud de Malasia y hace como 3 años empecé a usar hitos. Entonces, para el webinar de hoy, lo que voy a hacer básicamente es compartir lo que he hecho con hitos y lo que he aprendido en el camino en cuanto al tratamiento de los defectos infraóseos. Vamos a hacer una introducción rápida, vamos a revisar la evidencia disponible de diferentes biomateriales y dónde podemos considerar hitos como una alternativa. Espero que todos me oigan bien. Creo que voy a apagar mi cámara para que sea mejor la transmisión. Bueno, entonces empecemos. Los defectos infraóseos periodontales son definidos como defectos que suceden dentro del hueso adyacentes a una superficie radicular. Generalmente están rodeadas por una, dos o tres paredes o una combinación. Esto es desafortunadamente una consecuencia de la enfermedad periodontal destructiva y generalmente ocurren cuando tenemos diferentes formas de destrucción adyacentes a la superficie radicular. La presencia de estos defectos puede ser fácilmente vista en radiografías panorámicas y tienden a aparecer como pérdidas óseas angulares entre los dientes con respecto a las uniones amilocementales adyacentes y están asociadas generalmente con profundidades aumentadas al sondaje. No todos necesitan intervención quirúrgica. Como ha sido siempre, la enfermedad periodontal se trata con una terapia inicial primero. Se hace un debridamiento subgingival y si se hace bien, la mayoría de las bolsas pueden resolverse, incluso las asociadas a defectos infraóseos. Generalmente hay unos defectos asociados con bolsas profundas que no se resuelven y este tipo de defectos son los que requieren tratamiento. Entonces, un caso clínico típico sería como este paciente había sido tratado por enfermedad periodontal crónica con debridamiento no quirúrgico, pero permanece una bolsa de 8 milímetros en distal del 42. En un examen radiográfico posterior sí encontramos un defecto infraóseo profundo. En este punto podemos estar de acuerdo entonces que este sitio va a requerir una intervención quirúrgica. Lo que tenemos que decidir es qué procedimiento vamos a usar y esto se basa en lo que estamos viendo como un resultado deseado. Si queremos una reparación para solucionar la profundidad del sondaje, probablemente un colgajo para acceso y visibilidad va a ser suficiente. Pero desafortunadamente esto nos va a dejar una pérdida de inserción adicional, así como una recesión del tejido blando. Entonces probablemente no es el mejor tratamiento.
Algo que queremos de pronto es lograr regeneración. Eso sería restaurar de manera predecible lo que se ha perdido por la enfermedad, tratar de restaurar el ligamento, el cemento y el hueso. Y esto no es una cosa fácil de lograr. Entonces, este procedimiento se basa en la premisa de si podemos prevenir la pérdida o el desplazamiento apical de la inserción y el tejido conectivo y mantener la base del defecto, vamos a permitir que el huésped regenere el hueso y el ligamento. Y para lograr esto es para lo que usamos los biomateriales, para ayudarnos. Hay muchas opciones disponibles. Algunas de los más comunes incluyen el uso de membranas oclusivas, reabsorbivas de colágeno o pericardio, y también las no reabsorbibles sintéticas. También tenemos injertos particulados, hueso autólogo del mismo paciente. También hay senoinjertos, aloinjertos y sintéticos. Estos materiales pueden usarse solos o de manera común, ahora se usan en combinación. La investigación ha mostrado que la combinación funciona de manera interesante, mejor. Aparte de esto, también hay agentes biológicos activos y los más populares es la matriz derivada del esmalte, que se mercadea como Endogain por Straumann. Hay mucha investigación, muchas presentaciones de caso y muchos estudios clínicos demostrando que sí funciona en el escenario clínico. En los últimos años, la concentración de factores de crecimiento ha obtenido mucha atención en términos de regeneración. Entonces hay muchas opciones disponibles y puede ser confuso en cuanto a qué queremos usar en nuestros pacientes. Obviamente queremos el mejor resultado para nuestros pacientes, entonces elegir el material que nos es mejor puede ser un problema. De manera particular, si el cirujano no tiene ninguna preferencia particular. A veces la decisión se hace más fácil porque hay unas preocupaciones éticas o religiosas que va a evitar que usemos ciertos materiales. Pero como siempre hemos hecho, nos vamos a la evidencia para ver qué es viable usar. En una publicación muy reciente del Periodontology 2000, los autores miraron de manera sistemática los estudios histológicos para determinar el potencial regenerativo de diferentes biomateriales, particularmente en defectos infraóseos humanos. Entonces, los biomateriales investigados fueron los autoinjertos, senoinjertos, aloinjertos, las barreras, los factores biológicos, el Endogain, los aloplásticos y combinaciones de estos. Cuando comparamos estos a diferentes formas de evidencia como las presentaciones de casos y los estudios clínicos, la ventaja de los estudios histológicos en humanos es que pueden demostrar la formación de ligamento, cemento y hueso. Entonces, además de mejorar la inserción clínica, los estudios histológicos nos pueden dar prueba definitiva de la regeneración. Entonces, desde el punto de vista meramente científico, puede ser la mejor evidencia cuando estamos tratando de ver cuál material es el mejor. Ahora, estos son los resultados que ellos publicaron. Esta gráfica muestra el porcentaje de defectos con regeneración. Podemos ver que el hueso autólogo parece ser el más alto y esto no nos sorprende porque es ampliamente aceptado que los autoinjertos son el gol estándar de la regeneración. Después de eso tenemos la combinación de materiales, barreras, aloplásticos, senoinjertos, factores biológicamente activos y materiales aloplásticos. Parece que no les ha ido muy bien. Entonces, estos resultados en parte afirman lo que sabemos de ciertos materiales en términos del potencial regenerativo. Sin embargo, no nos dice en realidad lo que sabemos sobre otros materiales en cuanto a la mejoría de los resultados clínicos. Uno de los problemas, y por eso los estudios histológicos, aunque
La información es muy pertinente. Desafortunadamente, tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación de esta información antes de usarla para tomar una decisión en cuanto a qué materiales usar. Y la razón para esto es que los estudios histológicos usan dientes que han sido determinados para exodoncia. Y estos dientes pueden tener unos defectos infraóseos extremadamente grandes y también movilidad. Entonces, estos defectos están mucho más allá del rango de lo que nosotros vamos a creer como predecible para regenerar. También estos dientes en línea base tenían un potencial regenerativo muy bajo para empezar. Entonces, esto no puede ser una manera justa de evaluar lo que los materiales pueden hacer. La mayoría están diseñados para mejorar el potencial regenerativo del sitio a injertar. Como les dijo, aunque la información es pertinente, no se puede tomar como exacto, digamos, transparente. Tenemos que evaluar cuidadosamente la información. Parece que es lo mismo para los aloplásticos. Muchos clínicos tratan de alejarse de los injertos sintéticos. El comentario más común es que los aloplásticos se reabsorben muy rápido, no permanecen en el defecto lo suficiente para que ocurra la regeneración. Y estudios como este solamente confirman esa asunción. Tenemos que recordar que muchos de estos estudios fueron hechos hace más de 20 años. Y pueden ver que los materiales en ese tiempo tenían unos procesos diferentes. Actualmente han evolucionado mucho en cuanto a los procesos de manufactura. Probablemente tienen mayor potencial de regeneración comparado con los sintéticos puros. Probablemente tiene que ver con más balanceados y la reabsorción más demorada en su patrón de cicatrización. Y estas personas han ido hasta recomendarlo en todas las cirugías hasta de trauma. Entonces, así es como funciona ITOS. Y los materiales para ITOS tienen una indicación para uso odontológico. El sulfato tricálcico, beta tricálcico y el sulfato de calcio. El sulfato de calcio, la respuesta tisular es muy favorable. Los estudios han demostrado que el sulfato de calcio facilita la adhesión celular y la migración de fibroblastos en los márgenes de la herida. Tiene propiedades antibacteriales, es osteoconductivo, aunque es limitado en el tiempo. Y por eso el sulfato de calcio, si se usara solo, se reabsorbería muy rápido, en 6 a 8 semanas. Y también actúa como un agente de unión. Une el injerto. Entonces no necesitamos usar una membrana colágena. El fosfato beta tricálcico es osteoconductivo y también tiene un potencial osteoinductivo alto. Y una de las cosas buenas sobre él es que se reabsorbe completamente y se reemplaza por hueso del huésped y tiene buenas propiedades mecánicas. Esto sería
está el Dr. Peter Fairbairn, que están detrás del desarrollo de este material y han publicado mucha información mostrando la eficacia del injerto sintético. Muchos estudios han hecho sobre la regeneración después de exodoncias en los alvéolos y la colocación simultánea de este injerto en el momento de la colocación de los implantes. Han mostrado el 50% de formación de hueso nuevo y como el 99% de éxito cuando fue usado como el aumento simultáneo con la colocación de implantes, con información de 6 meses a 10 años. Es una buena información para un material sintético. Algunas de las indicaciones para el ITOS incluyen defectos profundos, aumento de seno, preservación de reborde, defectos periodontales, periimplantitis y restauración de sitios donde había quistes. Yo no he usado todas estas indicaciones, pero sí he aumentado alrededor de implantes siguiendo el protocolo del Dr. Fairbairn que ha recomendado, y yo estaba viendo un resultado bueno predecible que se podían reproducir en todos los casos. También lo he usado para aumento en seno maxilar, elevación de piso de seno maxilar, y se forma hueso muy rápidamente, y por esto decidí tratarlo, usarlo en el tratamiento de defectos infraóseos, y es bueno no tener que usar una membrana colágena. Entonces voy a compartir unos casos que he hecho y lo que he aprendido en el tiempo. Vamos a volver a este caso, el primer caso que vimos ya, una señora que ya había terminado su tratamiento no quirúrgico periodontal y hay una persistencia de 8 milímetros de profundidad en el 42. El examen clínico confirmó la presencia de este defecto de 2 paredes. Decidimos regenerar y como no estamos planeando usar una membrana en este procedimiento, fuimos capaces de elevar un colgajo menos invasivo, solamente en vestibular del diente. Hicimos incisiones de preservación de papila, solamente en vestibular, nada en lingual. Solamente elevamos los tejidos proximales, se elevó el colgajo y este es el defecto que encontramos. Todos los procedimientos regenerativos son muy importantes, hay que hacer un debridamiento muy bueno para preparar el sitio. Y esto fue lo que obtuvimos. Como esperábamos en la radiografía, tenemos un defecto infraóseo de 2 paredes muy profundo. Ahora viene la preparación del injerto. ITOS viene en unas jeringas muy prácticas de medio o 1 centímetro cúbico y están muy claras las instrucciones, 6 pasos muy claros de cómo hidratar el injerto. Se mezcla con solución salina, se mezcla, se elimina el exceso. Ahora, una sugerencia rápida es que después del último paso sería bueno mirar la jeringa, mirar los contenidos de la jeringa. Esto me ha sucedido de manera repetida y no estoy seguro por qué. Probablemente por mi manipulación del material, pero lo que yo sí noto es una separación de los materiales dentro de la jeringa. Las partículas del fosfato tricálcico se van al fondo de la jeringa y en la parte más superior está el sulfato de calcio. Entonces, esto podría ser un problema, particularmente si estamos tratando defectos infraóseos, y en promedio yo probablemente usaría la mitad de la jeringa en el defecto, de pronto un poquito más. Entonces, si yo fuera a sacar el contenido de la jeringa en el defecto, solamente estaría inyectando sulfato de calcio y sabemos que esto no sería bueno para el resultado porque se reabsorbe muy rápido. Entonces, como rutina, ahora lo que hago es que remuevo el material de toda la jeringa en un recipiente estéril, lo mezclo bien y después lo aplico al defecto. Entonces, es algo que debemos considerar. Volvamos al caso, aquí tenemos el sitio otra vez y otra sugerencia sería controlar el sangrado, y cualquier manipulación del colgajo o cambios en el diseño del colgajo necesitan ser hechos antes de poner el material en posición.
para que el sangrado no nos siga hidratando el material y lo vayamos a perder. Posicionamos el material y una cosa buena del ethos es que lo podemos moldear para darle la forma que queremos en la tabla vestibular y una vez que tenemos esa forma lo secamos. Las instrucciones recomienda el tiempo de secado por aproximadamente 3 minutos. Yo diría hacerlo por un poquito más, 5 o 6 minutos, para que termine de endurecer y que no se mueva. Así se ve después de estar seco el material y lo siguiente es suturar. Como es usual, siempre queremos un cierre pasivo. Y si quieren pueden poner un apósito quirúrgico. Esto es a una semana lo que tenemos. Como ven, la cicatrización del tejido blando es muy bonita y esto se atribuye al contenido de sulfato de calcio en el material de injerto. Casi no hay inflamación, casi no podemos ver dónde están las líneas de incisión. Y esto es lo que tenemos en un posoperatorio a un año. Entonces, otra vez, muy buena cicatrización de tejidos. La bolsa residual es de 3 milímetros. Como pueden ver, un protocolo muy simple, unos ligeros ajustes de lo que hacemos si usamos una membrana y un injerto particulado. Miremos entonces las radiografías. Esta es la preoperatoria, podemos ver el defecto ahí. Inmediatamente posoperatoria podemos ver el material que está dentro del defecto y aquí esta fue tomada a los 2 meses. Probablemente noten que se ve menos radiopaco a los 2 meses y esto es algo que he aprendido. Es parte del proceso de cicatrización cuando se usa ethos. La razón por la que se ve menos radiopaco no es porque se esté reabsorbiendo el material, sino el componente de sulfato de calcio está reabsorbiendo. En este punto lo que tendríamos en el defecto sería la estructura del beta-fosfato tricálcico poroso y va a permitir la revascularización y va a proceder con la formación ósea. Y esto es a un año, se ve que ha llenado el defecto muy bien y se ve como hueso. Entonces, otra vez, muy fácil de usar y muy bonitos resultados. El siguiente caso es en un diente posterior, esta vez, un paciente de sexo femenino que ya había terminado de manera exitosa su fase 1 periodontal y permaneció una profundidad del sondaje aumentada en mesial del diente 46. Este es el defecto aquí y otra vez, muy localizado el colgajo, no vamos a usar membrana, es solamente elevar el tejido blando interproximal hacia vestibular. Aquí después de limpiar el defecto tenemos una combinación, un defecto combinado de 2 paredes en apical y coronal de una pared. Y otra vez hidratamos el injerto, lo condensamos en el defecto, lo moldeamos y lo dejamos secar de 5 a 6 minutos. Y como es usual, se hace un cierre pasivo. Otra vez, un procedimiento muy sencillo, un material muy sencillo de usar de manera particular cuando estamos tratando defectos en la parte posterior de la boca. Definitivamente hace mi vida más fácil porque no tengo que introducir una membrana en este espacio tan angosto. Esto es a la semana, otra vez una cicatrización de tejido blando muy bonita y esto es a los 6 meses. El tejido interproximal se ha mantenido muy bien. El sondaje es de 3 milímetros. Radiográficamente, esto es lo que vemos preoperatorio. Inmediatamente posoperatorio, el injerto está en el defecto muy bien. Un mes posoperatorio, la misma apariencia que veíamos en el primer caso, que se ve ligeramente radiopaco. Se ha visto mejorar y aquí a los 6 meses podemos ver que la apariencia mejora en el tiempo. Esperamos una mejoría radiográfica entre 6 meses y un año, porque el tejido empieza a madurar. Y otra vez, un protocolo sencillo, fácil de usar y fácil de manipular. El tercer caso que voy a compartir es otro paciente mío. Esta vez el defecto estaba completamente localizado hacia el lingual. Después del debridamiento no quirúrgico, permanece una profundidad del sondaje de 7 milímetros en el 43.
Esta es la fotografía clínica y radiográficamente parece que tenemos lo que parece un defecto de una pared no tan profundo. Como el defecto estaba localizado completamente en lingual, decidí que no iba a elevar un colgajo vestibular para evitar los riesgos de recesión postquirúrgica. El sitio lingual de los dientes anteriores no es un sitio divertido para trabajar. Los colgajos extensos pueden aumentar la posibilidad de recesión. Entonces se eleva un colgajo limitado, pequeño, después de debridar fue lo que encontramos, un defecto poco profundo de 2 paredes, el mismo protocolo, tratamos con hitos y cerramos. Y de pronto un apósito. A las 8 semanas posoperatorias se ve muy bien la cicatrización del tejido blando, no hay inflamación y este es el resultado a los 6 meses. La profundidad al sondaje se ha reducido a 4 milímetros, muy bonita la cicatrización del tejido blando y a un año en vestibular muy bien la cicatrización, no hay recesión y hay una profundidad del sondaje de 3 milímetros. Entonces, otra vez, muy sencillo de usar, muy útil cuando estamos trabajando en espacios muy pequeños. Radiográficamente, esta es la radiografía preoperatoria. A los 2 meses de posoperatorio, 4 meses, 6 meses y este es un poco más de un año. Pueden ver que el injerto se retiene muy bien en el defecto. No tenemos el problema de que se disuelva el injerto y que no haya regeneración. También podemos ver que la mejoría de las imágenes radiográficas pueden mejorar en el tiempo. Otro caso muy típico, esta vez un paciente de sexo masculino con una bolsa de 7 milímetros en el 14 en mesial. Radiográficamente este es el defecto que tenemos. También parece un defecto infraóseo de 2 paredes. Esta vez usé una técnica de cirugía mínimamente invasiva con una preservación de papila modificada. También era un defecto combinado de 3 paredes en apical y 2 paredes en coronal. Y lo que vi también fue una concavidad mesial muy marcada en el 14. Esta concavidad mesial a veces puede hacer que la adaptación de una membrana sea difícil. Entonces con hitos este problema no va a existir porque no vamos a usar una membrana.
Como es usual, el lito se injerta, se moldea, se deja secar 5 a 6 minutos y se sutura. Y este es el tratamiento del paciente a una semana. Pueden ver el tejido blando, muy bonito, y esto se ve de manera consistente en estos pacientes. A la semana y a las 2 semanas la cicatrización es muy bonita y el tejido del paciente se ve muy bien. Justo después de 4 semanas, un sondaje da una profundidad de 3 milímetros. Radiográficamente, este era el defecto preoperatorio. Y aquí, doctor Skeeter, lo perdimos el sonido por unos segundos, entonces por favor se devuelve una diapositiva y revisamos lo que estábamos viendo. Se perdió el sonido. Solamente voy a... Aquí. Para ir a través del último caso otra vez, este fue otro caso típico. En este caso lo que hicimos fue una cirugía mínimamente invasiva con una preservación de papila modificada. Encontramos un defecto de 3 paredes en apical y coronalmente de 2 paredes. Lo que era también importante era que hubo una concavidad mesial marcada, y esto puede hacer que el recortar y adaptar la membrana sea difícil, y definitivamente con hitos esto no es el problema. Aquí está el injerto condensado y moldeado y el posoperatorio a una semana. Muy bonito, y esto es algo que yo he visto repetidamente. En todos los casos que hemos visto, la cicatrización del tejido blando es impresionante y está muy bien soportado por el injerto, una profundidad de 3 milímetros al sondaje. Radiográficamente, esta era la imagen preoperatoria y un posoperatorio inmediato con el injerto muy bien adaptado en el defecto, y los posoperatorios a 8 semanas y a 4 meses. Muy predecible lo que se ve en la radiografía. El siguiente caso, como decía, este caso fue hecho por un amigo mío, es un colega muy talentoso que también ha estado usando hitos mucho en su práctica. Este es uno de sus casos, un señor de 51 años con una destrucción extensa, como podemos ver en el 36, que involucra la raíz mesial. Registró una profundidad del sondaje de 10 milímetros. El mismo protocolo fue aplicado después de la debridación quirúrgica completa. Luego se coloca el injerto y se cierra el colgajo. Esta es la radiografía de línea base, este es el defecto, y esto es a los 8 meses posoperatorios. Entonces, otra vez, muy bonito el defecto, y es bonito ver que hay otras personas que están obteniendo los mismos resultados previsibles que yo estoy obteniendo. Este es el último caso que quiero compartir. Este es un caso que no es típico. Este paciente se presentó con una periodontitis crónica generalizada, y uno de los diagnósticos iniciales era una lesión endoperio del lateral superior derecho.
Inicialmente vimos que tenía una profundidad de sondaje en distal de 13 milímetros y movilidad grado 3. No era un candidato bueno, yo creo, para un procedimiento regenerativo quirúrgico. Probablemente habría sido más predecible la exodoncia, reconstruir el reborde y poner un implante. Pero el paciente quería que nosotros ensayáramos. Lo que hicimos fue, lo enviamos al endodoncista, le hicieron el tratamiento convencional del conducto y no hubo muchos cambios después de completado el tratamiento de endodoncia. Podemos ver la lesión radiolúcida enorme que se extiende más allá del ápice del diente. Un colgajo más grande esta vez, elevamos y miren lo que encontramos. Después de debridar podemos ver una destrucción extensa y otra vez probablemente no es el mejor diente para regenerar. Lo hicimos, este es el protocolo, se hidrata el material, se injerta, se deja secar y se cierra. Entonces este caso lo dejamos cicatrizar más tiempo y lo vimos un año después. Esta es la apariencia a los 14 meses. Y sí, hay un colapso pequeño, pero lo esperábamos debido al tamaño del defecto inicial. No hay movilidad ahora y hay una profundidad del sondaje de 3 milímetros. No, de pronto son los mejores resultados. Radiográficamente era lo que teníamos en línea base y esto es lo que tenemos los 14 meses de posoperatorio. Es muy bonito ver que pudimos regenerar todo este hueso. Debemos enfatizar que probablemente tuvimos suerte en este caso porque como lo mencioné, no es un caso que caiga en la categoría de los que queremos regenerar. Para resumir entonces mis comentarios, ITOS es un material que parece ser predecible para la regeneración tisular guiada. He obtenido resultados consistentes, predecibles y reproducibles de manera importante en mis pacientes. Porque no hay necesidad de usar una membrana colágena, se reduce el tiempo quirúrgico y el diseño del colgajo es menos invasivo. El contenido de sulfato calcio muestra una buena respuesta tisular y no hay preocupaciones con respecto a las consideraciones religiosas o éticas. El costo es menor y no hay riesgo inmunológico. Es más económico que usar un injerto particulado y una membrana colágena. Todavía hay preguntas que me gustaría responder. La primera sería, ¿puede este tejido regenerado durar en el tiempo? Dr. Fairbaum tiene muchos seguimientos a largo plazo en casos de regeneración alrededor de implante y él ha mostrado que sí, el hueso se mantiene a largo plazo. ¿Pero será lo mismo alrededor de dientes naturales? El seguimiento más largo que tengo es a 2 años y es este caso. En este caso había un defecto grande en el segundo premolar superior derecho y después de la regeneración con ITOS, siguiendo el mismo protocolo del que he hablado ahora, esto es lo que tenemos a los 9 meses. Es una regeneración muy bonita y esta es la radiografía más reciente después de 4 años. Parece que se puede mantener, pero sería interesante ver cómo esto se comporta después de 5 años o después de 10 años posiblemente. La segunda pregunta ¿es regeneración verdadera? Yo personalmente creo que esta pregunta de pronto no vamos a poderla responder dentro de los parámetros del tipo de defectos que tratamos cotidianamente. Tratando dientes que regeneramos y haciendo la histología de dientes que son para exodoncia, no creo que sea justo para poder saber lo que somos capaces de hacer en la clínica real. Eso es todo por mí. Muchas gracias por oírme. Espero que lo que he compartido les sea de algún beneficio a ustedes.
Y tengo tiempo para unas preguntas. Si quieren buscarme para algunas preguntas, por favor háganlo. Muchas gracias otra vez y Peter, otra vez con usted. Tenemos algunas preguntas aquí. Si alguien más quiere agregar alguna pregunta, pueden usar el panel de preguntas al lado derecho del menú. Vamos a empezar con una pregunta sobre el último caso que mostró para el diente número 12, que estaba en la última diapositiva. ¿Usted debridó todo el tejido periapical en ese caso? Sí, sí lo hice. Hice el debridamiento también como pude. Esto en realidad es para asegurarnos que podemos tener el sangrado controlado. El diente estaba desvitalizado, entonces no se tienen que preocupar por la desvitalización del diente con el debridamiento. En este tipo de casos, al limpiar el defecto es muy importante y si sigue sangrando, puede eliminar el injerto. Entonces todos mis defectos los debo debridar muy cuidadosamente antes de hacer el injerto. Usted trata la superficie radicular. Esto es una cosa controversial. ¿Cómo limpia la superficie de la raíz del diente? ¿O prefiere no sobretratarla porque piensa que hay células progenitoras sobre la superficie radicular? Yo generalmente hago debridamiento mecánico, no sobre instrumento la superficie radicular. Lo que hago es usar instrumentos muy afilados, curetas y mini curetas especialmente. Entonces, con cuidado removemos el barro dentinal y tratar la superficie radicular. Como sabemos, los estudios han mostrado que no hay diferencia si vamos a acondicionar la superficie durante la colocación de los injertos, a no ser que el otro material que estamos usando diga que requiere un acondicionamiento radicular. En este caso no lo hago de rutina. Y algo más que no hago cuando hago este tipo de tratamiento es que no hago perforación de la tabla vestibular, de la tabla cortical. Si fuera a usar hueso particulado lo hago, pero con hitos no lo hago. Y creo que el diseño del colgajo es un factor importante también, porque ahora estoy tratando de no hacer tantas incisiones verticales, que a veces, como el paciente, se le compromete la cicatrización. Sí, eso es cierto. En la mayoría de mis casos recientes empecé a no realizar incisiones relajantes. Inicialmente estaba haciendo incisiones porque tenía en mi mente la exposición de toda la superficie radicular. Ahora lo que hago es una colocación incremental del injerto por capas. Y pues sí, tiene razón, no necesariamente tenemos que hacer incisiones relajantes. Yo sé, porque ahora estoy haciendo más perio. Para una persona que es implatólogo, tratar de salvar dientes es increíble. Tenemos muchas otras preguntas. Dr. Fairbank, creo que usted debe mantenerse en la línea para la siguiente pregunta. Dr. Renu, ¿tiene alguna experiencia con ETOS en implantes o solo con perio? Sí, tengo experiencia con implantes, así fue que empecé a usar hitos. Cuando empecé a usar hitos, lo estaba usando con las indicaciones sugeridas por el Dr. Fairbank. Lo estaba usando mucho en la colocación temprana de implantes y, como mencioné, estaba obteniendo resultados buenos y repetidos. Por eso quise empezar a tratarlo en defectos infraóseos también. Otra pregunta sobre su diseño de colgajo, después del punto del Dr. Fairbank. Algunos de sus colgajos son muy pequeños, entonces, ¿cómo hace para cerrar por primera intención cuando coloca el material de injerto? Bueno, el cierre primario en estos casos no es un problema porque, primero que todo, no estamos sobreinjertando, estamos injertando generalmente justo hasta la altura de la pared ósea más alta. Entonces, en realidad no necesitamos un avance coronal del colgajo. Se puede lograr algo de desplazamiento coronal haciendo unas incisiones periósticas, pero deben hacerse antes del cierre del injerto.
Tienen que controlar el sangrado y después pueden hacer una tracción coronal del colgajo solo para cubrir, pero el concepto es el mismo, no sobreinjerten. Poner exceso de material de injerto va a hacer difícil el cierre del colgajo. El área que encuentro interesante es la papila. Estoy tratando de pensar en una técnica donde podamos retener la papila y hacer la incisión más abajo y tunelizar más en ese sitio. Y yo pienso que probablemente podríamos mejorar la estabilidad a largo plazo, el resultado, porque el problema es el compromiso del tejido blando. Hay mucho que aprender, estoy de acuerdo. Eso es cierto. Es importante preservar los tejidos interproximales. Tenemos técnicas como la de preservación de papila modificada o simplificada para disecar la papila y desplazarla hacia vestibular o lingual. Entonces, esto es, pero probablemente requerimos instrumentos microquirúrgicos porque el espacio es muy limitado. Sí. Como digo, recientemente he hecho algunos casos en los que había tanta movilidad que yo creía que eran insalvables y he estado salvando más dientes. Si es bueno a largo plazo es otra historia, porque depende del paciente y de la respuesta del huésped a los desórdenes inflamatorios. Y solamente podemos hacerlo mejor en cuanto a cambiar sus hábitos también, como dejar de fumar, tener una mejor higiene, etc. Aquí hay otra pregunta. ¿Ve alguna diferencia en las tasas de éxito en pacientes con diabetes o en pacientes que son fumadores activos? En el momento no veo diferencias. Los pacientes que tienen factores de confusión como diabetes, como regla general tiendo no a hacer tratamientos complicados si la diabetes no está bien controlada, porque generalmente va a afectar el resultado de cualquier cirugía. Entonces depende del paciente en sí. Si cumplen mucho con sus citas y su higiene oral y están con enfermedades controladas, ahí puedo pensar que va a tener un buen resultado. En cuanto a fumar, se ha demostrado que sí afecta el resultado del tratamiento en injertos e implantes, pero no he visto todavía un problema. Por lo menos tiene que ver con que no estoy tratando tantos pacientes con hitos. No he tratado tantos pacientes en cuanto a defectos infraóseos con hitos. Otra pregunta, doctor Renu. ¿Qué tipo de gel pone sobre la sutura? Creo que se hace referencia al caso en que mostró el apósito. Eso es Blue M, gel de Blue M. Simplemente es un gel que libera oxígeno, mejora la cicatrización. Tiendo a preferir las suturas monofilamento, la mayoría de veces uso nylon o teflón. Las suturas de PTFE son muy sutiles con el tejido y atraen menos placa. Tenemos muchas preguntas parecidas. Doctor Ranu, voy a resumirlas en una. Con dientes móviles necesitan ferulizarlos para mejorar la estabilidad del injerto y qué otros cambios tiene que hacer desde ese punto de vista. Para dientes móviles lo que generalmente hago es ferulizarlos. Yo trato de inmovilizar los dientes porque esto puede afectar la cicatrización. Tiendo a hacerlo porque antes de la cirugía, a veces estas férulas tienden a caerse durante el procedimiento. Aunque le den al paciente buenas instrucciones, ellos pueden hacer que se cemente la férula. Muchas veces, cuando ellos vienen a consulta control, me tengo que reparar esa férula, pero sí los ferulizo. No los saco de oclusión.
porque yo no creo que eso va a afectar significativamente el resultado. Yo sí tengo cuidado de la parafunción y de la oclusión y la maloclusión. Para muchos no lo es, pero yo creo que sí tiene algo que ver con eso. Yo he hecho ferulizaciones en algunos casos y en otros no, y no ha hecho mucha diferencia. Lo que hemos aprendido de estos materiales en ortopedia, en un estudio que se hizo, ellos fusionaron la columna de las ratas, de los conejos, mientras los trataron. Y en 3 meses estaban sólidos. Entonces es un área interesante y como todo en odontología siempre estamos aprendiendo. Pero yo diría que la ferulización es preferible. He hecho mucho sin ferulizar y básicamente ha regenerado y ha estado estable. El resultado es otro factor, como limpiar las raíces. Es una situación multifactorial, pero es bonito ver que estemos mirando y trabajando en estas direcciones. Ha sido grandioso ver su trabajo, doctor Reno. Gracias. Creo que vamos a hacer una pregunta más. Todavía tenemos muchas preguntas, pero no vamos a tener el tiempo de contestarlas. Disculpen si eran sus preguntas, les vamos a mandar sus respuestas en los próximos días. La última pregunta entonces, doctor Renu, ¿podemos regenerar verticalmente en un defecto periodontal con hitos? Es una pregunta muy interesante. Un poquito con truco para responder. Generalmente en los defectos periodontales, los defectos tienden a regenerar hasta la altura máxima de las paredes óseas remanentes. Se ha demostrado ya que tratar de regenerar verticalmente en proximal es impredecible. Ha habido intentos de hacer regeneración vertical para reganar papila, pero no hay evidencia conclusiva. Entonces yo no creo que sea predecible. Se puede tratar, pero la mayoría de las veces cicatriza hasta la altura de la pared ósea remanente más alta. Estoy de acuerdo con eso. Perfecto, como dije, les vamos a responder, los delegados van a mandar las respuestas a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Renu, por su presentación, gracias por unirse a nosotros desde Malasia y gracias a todos los delegados por atender. Vamos a registrar esta presentación, va a estar disponible en el siguiente par de días y si hay más preguntas o quieren más información, Ok, muchas gracias. Gracias.